Buenos días, hoy es lunes 27 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Hay mucha tela por cortar, mucha agua ha pasado bajo los puentes en los últimos días. Quisiéramos conocer sus puntos de vista como abogado, como constitucionalista, sobre los casos de nuestra política nacional. Empecemos por el asunto de la vicepresidenta de la República. Como es de conocimiento público, el presidente le delegó a la vicepresidenta Verónica Abad. Entiendo que allí hay un problema serio, ¿no? Serio, que no sabemos los ecuatorianos qué mismo ha pasado, pero parece que el presidente no quiere saber absolutamente nada de la señora vicepresidenta y por eso le delega funciones como embajadora de paz en Tel Aviv. ¿Cuál es su comentario sobre este tema en términos estrictamente constitucionales? Buenos días, señor licenciado. Le agradezco muchísimo por su gentil invitación. Sí, alrededor de esto yo creo que hay que mirarlo políticamente y hay que mirarlo jurídicamente. En lo político, yo no creo que esta haya sido una decisión acertada del presidente de la República porque considero que si bien es cierto, el presidente puede darle a la vicepresidenta las funciones que estime pertinente, pero no hay que olvidar una cosa. En primer lugar, de acuerdo a la propia Constitución de la República, la vicepresidenta es parte de la función ejecutiva y la función ejecutiva está constituida por el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, para cumplir funciones específicas que tienen que ver con la dirección de la administración del Estado, de las políticas públicas que deben llevarse adelante, de la misma planificación operativa de las diferentes áreas de la administración del Estado. Eso significa que su permanencia, por lo menos física, tiene que estar aquí dentro del territorio nacional. La segunda cosa que a mí me alarma es el hecho de que se le designe en calidad de embajadora para que contribuya o para que colabore por la paz En el este, proceso de paz. entre Israel y Palestina. Y entonces aquí tenemos una cosa. En primer lugar, la problemática no es para mí entre Israel y Palestina, porque no es Palestina ni el pueblo palestino el que ha generado este conflicto. Este conflicto lo genera un grupo terrorista que es el grupo Hamas, que es el que ha venido dominando a través de una serie de situaciones de ilegalidad al pueblo palestino. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede delegarse a una persona para que vaya, por ejemplo, en términos de querer parar este conflicto, a hablar con un grupo terrorista, en primer lugar? En segundo lugar, a hablar con la otra parte que es el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene su propia autonomía y puede decir en un momento dado, miren señores, no queremos intervenciones de esta naturaleza porque la política exterior de nuestro país la manejamos nosotros. Le agradecemos muchísimo y quedamos internacionalmente no tan bien parados. Ya el hecho mismo de haberse designado a la vicepresidenta de esta manera en el plano internacional, no creo que nos deje muy bien parados, porque ni las Naciones Unidas. Pero bueno, doctor, no se olvide que varios embajadores se han pronunciado ya sobre esta designación, sobre este encargo. Sí, así es. Y como digo, ni siquiera las Naciones Unidas con el poder que tiene,
donde el Consejo de Seguridad está integrado por 6 de las grandes potencias del mundo, puede solucionar ni puede intervenir si quieren este conflicto, aparte de las declaraciones de pacificación que se hacen. No se diga una persona que va en representación de un país pequeño a tratar de solucionar y de ayudar a solucionar este conflicto. La tercera cosa que me preocupa es que el presidente no puede cambiarle la designación, ni también duplicar la designación de quien ejerce la vicepresidencia de la República y nombrarla en calidad de embajadora. Los embajadores de nuestro país están sujetos a una normativa especial que es la ley del servicio exterior y que ahora tiene otro nombre, la ley de movilidad humana, pero el servicio exterior del Ecuador está regido por otra normatividad. Entonces, o le da dos funciones, lo cual no es permitido por la ley, o le cambia la designación de elección popular por la de embajadora, lo cual tampoco puede hacerlo. Entonces, esto puede generar acciones de inconstitucionalidad que pueden darle un revés Claro, al gobierno del presidente. claro, a esto hay que agregar, doctor Zavala, la disposición, la orden del mandatario de la reestructuración de la vicepresidencia de la República. Entiendo que quiere reestructurar a su mínima expresión. Bueno, esa sería una situación de orden administrativo que coadyuva simplemente al hecho de no ya darle un espacio físico a la vicepresidenta. Ahora, yo quiero señalar otra cosa que a mí me parece importante. ¿Cuál es el origen de esta situación? Porque se entiende que esta medida que toma el presidente de la República es una medida por alguna razón que no la conocemos Claro, y que yo no me atrevo a adivinarla. Pero, por ejemplo, me parece que hubo una situación muy seria cuando la candidata a la vicepresidencia de la República, la señora Abad, casi le destruye la candidatura al candidato a la presidencia, el señor Noboa, cuando hizo esa serie de declaraciones desatinadas que demostraban que ni siquiera había conversado con el candidato a la presidencia de la República. ¿Qué otras cosas habrán? Hay un manejo de tipo económico de los recursos económicos entregados para la campaña. Se habrá dado un ejercicio de rendición de cuentas y se se habla, encontró. se habla, doctor Zavala, de desvío de los fondos económicos de la campaña en beneficio propio. Se habla. Fíjese, peor todavía una situación de esa naturaleza. Entonces, claro, la decisión del presidente frente a estos hechos no son para mí, como digo, quizás lo más acertado, debía haberse manejado esta situación de otra manera, porque también esto repercute y tiene consecuencias de otra naturaleza. La señora vicepresidenta ahora está victimizada hasta donde más y está ejerciendo una campaña en el sentido de que el presidente de la República está violando sus derechos constitucionales, está violando sus derechos como Habla mujer. Sí, habla de violencia de género también. exactamente, habla Habla de de que le violencia están de género mandando a morir. y nos está poniendo también en el campo internacional en muy mal predicamento, porque este es un gobierno que recién se inicia y ya hay una situación de Incómoda. disparidad entre los dos primeros mandatarios. Entonces yo creo que no ha sido muy atinado el manejo de este asunto por estas connotaciones que señalo. Una situación sumamente incómoda, ¿no? Incómoda. Una situación sumamente incómoda. Y que no sabemos en qué va a terminar. Porque podría uno pensar, por ejemplo, en lo peor, poniéndose en otro escenario. Si la señora vicepresidenta sabe que el presidente de la República va a candidatizarse para la reelección, ¿qué tal si le renuncia unos días antes
a los 3 meses que debe tener el presidente de anticipación en su renuncia para poder candidatizarse. Si bien es cierto, en esos momentos el presidente de la Asamblea puede asumir la presidencia si el presidente de la República se ve abocado a renunciar. Pero hay que tomar en cuenta que a lo mejor a esas fechas algunas bancadas de asambleístas estarán pensando en sus propios candidatos. Yo acabo de escuchar una entrevista que le hace el señor Orlando Pérez al señor Abdalá Bucarán, donde al último de la entrevista le plantea y le dice, mire, usted podría sentarse con el señor Nebot, con el señor Correa para conversar sobre la política de este país. Y Bucarán dice, sí, no tengo ningún problema. Y luego le dice, mire, y si le propondría el correísmo aceptar la candidatura para la presidencia de la República, ¿usted qué contestaría? Dice, bueno, yo lo pensaría, ¿no? Porque esto hay que pensarlo. Pero le insiste Orlando Pérez y le dice, presidente, pero ¿usted aceptaría o no aceptaría? Dice, sí, yo aceptaría esta candidatura. Le dice, ¿seguro aceptaría? Sí, no tengo ningún problema en aceptarlo. Entonces, fíjese cómo ya inclusive el correísmo está buscando otras cartas por si acaso el señor Correa no pueda ser candidato a la presidencia en el 25. Entonces, ¿qué cosas se pueden dar en la asamblea para obstruir, por ejemplo, si es que le renuncia la vicepresidenta y el presidente envía inmediatamente la terna a la asamblea para la designación de la nueva vicepresidenta, generarle una serie de conflictos, retardarle, es decir, se pueden dar una cantidad de cosas para evitar la reelección del señor Noboa. Doctor Zavala, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en caso de que la señora vicepresidenta no acepte la delegación, el encargo? Si es que ella no acepta el encargo, yo creo que esa situación puede originar otro tipo de cosas. Primero, porque mientras no haya la resolución de un organismo competente, que en este caso sería la Corte Constitucional, que diga, señor presidente, usted se ha equivocado en esta designación jurídica y constitucionalmente, la vicepresidenta caería en la figura del desacato, porque efectivamente estaría desacatando una disposición presidencial. Y entonces ahí tendríamos otro tipo de conflicto. El presidente de la República tendría que iniciar una acción de tipo penal, también una acción de tipo administrativo, para separar a la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta puede no solamente concurrir ante la Corte Constitucional, puede concurrir al Tribunal Contencioso Administrativo para señalar una situación de esta naturaleza. Si bien esos procesos van a durar a lo mejor más del tiempo que el presidente de la República tiene para cumplir su mandato, que es de apenas 1 año y pico, y ahora ya menos de 1 año y pico. Entonces, la situación se torna en una situación ya de divergencia, de lucha y de confrontación de dos mandatarios que están entrampados en una situación de legalidad y de constitucionalidad, esperando la resolución de la Corte Constitucional o de los jueces del contencioso administrativo. Bueno, para concluir con este tema, los vicepresidentes de nuestro país, varios casos se han presentado que han sido realmente un estorbo prácticamente para los presidentes, una piedra en el zapato, los que vienen, los que han serruchado el piso, como se dice. Ahí está el caso de Dajic, el caso de Rosalía Arteaga, el caso de Glass, y este caso que se presenta ahora. ¿No se pensaría mejor en reformar la Constitución para que no exista la vicepresidencia? Sí, yo creo que habría que hacer una diferencia en el caso de la doctora Arteaga, porque no es precisamente una situación de esa naturaleza. Y lo voy a explicar muy rápidamente, pero yo recuerdo Pero, una frase de Velasco Ibarra,
con respecto de su vicepresidente, que fue Jorge Zavala Vaquerizo, porque en ese tiempo se podía elegir vicepresidente sin necesidad de que sea parte del binomio presidencial. Y Jorge Zavala Vaquerizo llegó creo que en el año 68 o 69. Y entonces Velasco lo tildó y lo dijo que era un conspirador a sueldo. Sueldo. Este presidente era un conspirador a sueldo. En el caso de Rosalía Arteaga, lo que sucedió es que Bucarán llegó a la presidencia e inmediatamente le desautorizó en algo que había pactado con la doctora Arteaga, en el sentido de que ella iba a nombrar los ministros del Frente Social. Y lo único que le permitió es dar el nombre para que le designen como ministra de Educación a la doctora Sandra Cortés. Y luego de eso se dio el hecho de la caída de Bucarán, la situación de haber nombrado a Fabián Alarcón como presidente interino, cuando no existía esa figura Claro. en la Constitución de la Bueno, República. Y lo otro es que le tocó asumir a la doctora Arteaga. Le dieron asimismo 5 días de presidenta interina, figura que tampoco existía, y luego volvieron a nombrar al doctor Alarcón. bueno, Finalmente, yo sí creo que debe reformarse ese aspecto de la Constitución de la República y que debe quedar exclusivamente en que el vicepresidente asumirá o reemplazará al presidente de la República cuando éste falte temporal o definitivamente, y hasta ahí eliminar la parte que dice que cumplirá las funciones que el presidente le, porque eso genera este tipo de problemas. bueno, pero son relaciones, sea como sea, que se han dado en la historia, de Así es, relaciones políticas incómodas que se han deteriorado muy pronto las amistades y se han convertido en algo así como vecinos distantes en el Palacio de Carondelet. así es, así es. Doctor Zavala, cambiando de tema, el presidente Noboa también firmó un decreto derogando la tabla del consumo de drogas. ¿Cómo mira usted este tema? Mire, ese tema es un tema muy complicado, no ahora, sino desde hace algún tiempo, pero la Constitución de la República al respecto establece una cosa, que el problema fundamental de la drogadicción es el de un problema de salud pública y que tiene que ser atendido desde ese campo. Y la otra situación que ya tiene que ver con la venta de la droga, eso ya cae en el campo penal, porque obviamente el tráfico de drogas está penalizado por el Código Orgánico Integral Penal y así ha venido siendo. Pero aquí tenemos una cosa que es para mí sumamente grave, ¿no? Al haberse eliminado esta tabla, los umbrales que se llaman ya en el campo técnico, donde se determina la cantidad de droga que un consumidor puede tener para su consumo dentro del plano de la salud pública, ¿no? Y lo otro que ya significa la cuestión de tipo penal la venta, el tráfico de las drogas. Entonces, al eliminarse eso, vamos a suponer simplemente que en una fiesta estén jóvenes allí y haya un consumo, porque hay consumidores ahí, va la policía, los arresta a todos y se penaliza esa situación, se rompe el principio constitucional de la presunción de inocencia, porque ya todos van en calidad de traficantes de droga, no ni siquiera de consumidores, y van a la cárcel. Entonces yo creo que esta situación va a complicar tanto que va a haber una gran cantidad de gente otra vez en las cárceles de este país, con la situación de que unos tendrán recursos para poder salir y demostrar, porque además aquí hay una cosa, es a la fiscalía a quien le corresponde efectivamente demostrar la calidad de consumidor o la calidad de traficante de drogas.
Y usted sabe, con la corrupción judicial que existe en este país, donde hay fiscales corruptos, donde hay jueces corruptos, el que tiene plata se salvará, y los pobres y los jóvenes y los adolescentes que viven en las situaciones más terribles, y que justamente ese tipo de condición humana en una gran cantidad de casos, y está demostrado, los obliga prácticamente a ser consumidores de drogas. Esos poblarán las cárceles de este país, pues, porque este tipo de cosas tienen que estar acompañadas de las políticas Claro. públicas que tienen que ver con el hecho de combatir la drogadicción, desde políticas públicas que van desde la vigilancia en los centros educativos, en todo tipo de centros de convivencia de niños, jóvenes, adolescentes y en general de la gente, hasta lo de los centros autorizados de desintoxicación, porque también hemos visto cómo hay una cantidad de clínicas clandestinas que se dedican a un negocio de esta naturaleza, y lo último que ocurrió es que en una de esas clínicas de las peores condiciones quemaron los colchones, murieron quemados jóvenes que estaban ahí, o en otros casos que los padres los encadenan. Bueno, es una situación desastrosa, porque pese a que se hizo esto hace años para establecer los umbrales de lo que tiene que ser la cantidad de consumo, no se dieron las políticas públicas para poder atender esto dentro del plano de la prevención, que es fundamentalmente una de las cosas importantísimas que tiene que hacerse en esta política de salud. Entonces, Bien, vamos a tener complicados, a más de eso, y con esto concluyo esta parte. Miren, lo que se va a generar es un aumento del precio de las drogas, bien. porque como va a ser más clandestino esto, la clandestinidad va a ser que se aumente el precio de la droga, tanto en el microtráfico como ya en el tráfico de gran escala. Un problema social gravísimo, gravísimo. Por último, doctor Zavala, un tercer tema, una tercera pregunta es sobre el famoso Consejo de la Judicatura y su proceso trucho de selección de jueces. Hay la señora Mireña Pazmiño, seleccionada como experta para seleccionar a los nuevos jueces. Imagínese usted, experta, y dos observadores internacionales que vinieron al país con este motivo, acaban de decir de que el proceso es un desastre. Mire, señor licenciado, yo la impresión que tengo es que efectivamente el Consejo de la Judicatura, porque tengo que hablar institucionalmente porque es el que organiza este concurso de jueces, permiso, que sabemos que está dirigido por el señor doctor Wilman Terán, y que está conduciendo este proceso con el objetivo de buscar la posibilidad de que nuevos jueces conformen las salas de lo penal, precisamente para conceder el recurso de revisión que dentro de poco se presentará por parte del señor economista Rafael Correa, y para buscar que hayan jueces obsecuentes para que concedan ese recurso de revisión. Ya se hizo un intento y hay que esperar ver cuál es el resultado, porque dos de los implicados en el caso Soborno, el señor Hidalgo de la constructora Hidalgo y el señor empresario Ramiro Galarza, presentaron el recurso de revisión. Se ha venido postergando porque también ahí se miden los tiempos y se miran los momentos políticos. Se ha venido extendiendo el tiempo para Así es. resolver sobre ese proceso, pero si se resuelve a favor de ellos, ya habrá un antecedente que le servirá al señor Correa para tratar de echar abajo con el recurso de revisión su sentencia. Eso es lo que se busca. Y en este momento, como usted dice, mire, la doctora Pazmiño
realmente primera vez en mi vida que yo conozco que es experta en, porque creo que ni siquiera ejerce la profesión de abogado, pero sí nos demostró en la asamblea que es experta para otro tipo de cosas, ¿no? En segundo lugar, hay ya el juicio planteado contra el señor doctor Wilman Terán en la propia asamblea y otro de los vocales que están allí. Y por otro lado, yo dentro de poco voy a hacer una denuncia pública de una resolución que toma el Consejo de la Judicatura, cometiendo una de las herejías jurídicas más inconcebibles, porque se acepta una acción de protección que revive un caso de una sanción de un juez al que se lo quiere traer como juez nacional acá a la Corte Nacional, que fue sancionado con una suspensión de las funciones de su cargo de juez, y eso terminó hace 6 años. Es decir, pasó por autoridad de cosa juzgada, y sin embargo, como este doctor es muy amigo porque era de la misma corte provincial a la que pertenece y pertenecía cuando estaba en funciones el doctor Terán, que es la corte de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, reviven el caso con una acción de protección en un abuso de la acción de protección y retrotraen el proceso a 6 años atrás y declaran la prescripción de la acción, declaran la prescripción de una acción que ya se ejecutó, que fue sancionada y que fue archivada. Es decir, miren, ese Consejo de la Judicatura hace lo que le da la gana, rompe las leyes, la Constitución, y aquí no pasa nada. No puede ser posible eso, señor licenciado. Bueno, Y ya mientras, tanto esta denuncia que voy a hacer públicamente. bueno, mientras cuenten con la protección de la Asamblea Nacional, todo será posible, ¿no? Así es. Bien, Eso es gracias. lo que más temor causa, porque vemos que ahora hay un pacto que todavía no sabemos sobre qué bases, Los pero ya se alcances. han designado las autoridades de la Asamblea, y fíjense en qué manos ha caído la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, por ahí ya la situación la vemos de otra manera, porque se va a buscar, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. El señor Correa no va a poder ser candidato a la presidencia de la República a través de una amnistía, ni a través de un indulto, porque tanto lo uno como lo otro significa el perdón de una pena, de una condena. Y eso lo haría sumamente vulnerable si fuera candidato a la presidencia de la República, habiéndole perdonado la pena. ¿Por qué? Porque van a decir, vea, hay un delincuente que ahora es candidato a la presidencia de la República. Entonces tiene que buscar el recurso de revisión para que el recurso de revisión le levante la sanción, ordene que le pidan disculpas públicas y que además le paguen la indemnización correspondiente y le quiten la que se puso en cumplimiento de la pena en el Palacio de Carondelet. Entonces, Bien, eso es lo que se busca para que él pueda ser candidato el 25, y si no es el 25, el 29. claro, el gran objetivo es no, que regrese el prófugo de la justicia como héroe y sea candidato. Exactamente, así es, licenciado. Gracias al doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista, por sus puntos de vista, por su lectura. Que los observadores, doctor Zavala, saquen sus propias conclusiones. Desde siempre y hasta siempre. Muy amable, muchas gracias, señor licenciado. Hasta luego.